Voy a dejar que suenen un poco las sirenas que podemos escuchar claramente aquí en el centro de la capital, en Kiev, en donde claramente ahora está entrando la ley marcial. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky lo ha anunciado, como ya desde ayer se hablaba de este estado de emergencia. Today, Russia wants to build the same wall in Ukraine, a wall between us and Europe, to separate Ukraine from its own choice and its own future. Durante su discurso frente a las dos cámaras del Parlamento ruso, Putin advirtió a Washington de que si Estados Unidos retoma sus pruebas nucleares, Rusia también lo hará. El 24 de febrero de hace un año se activaban las alarmas en Ucrania ante el avance de aviones y tanques rusos. Propios y extraños preveían una guerra corta, pues las sanciones del bloque occidental a Rusia suponían un importante cerco económico contra el gobierno de Vladimir Putin. Pero las predicciones se equivocaron y ahora se cumple el primer aniversario de este conflicto bélico que por lo pronto ha costado la vida de 200,000 soldados rusos, 100,000 ucranianos, 7,000 civiles, el desplazamiento de 8 millones de personas y carencias alimentarias para 71 millones más. De principio, Vladimir Putin sostuvo que la misión militar que encabezaba era para liberar a las regiones rusas en Ucrania, Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson, de grupos presuntamente nazis rusófobos, además de los acercamientos peligrosos que Ucrania tuvo en años anteriores con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, y su posible adhesión a este grupo. Para los ucranianos era el pretexto para el exterminio de su pueblo y una revancha histórica de Rusia para anexarse su territorio, que, sobra decir, conectaría a Rusia con el bloque occidental europeo directamente a través de Polonia, Hungría, Eslovaquia y Rumania, aunado a las importantes reservas naturales que posee este país en cuanto a metales pesados, carbón, gas, petróleo, maderas y su importante industria agropecuaria. Si la guerra se ha prolongado tanto en parte es porque continúa habiendo recursos en ambos lados. Por un lado, Rusia ha encontrado en China un gran comprador de petróleo y gas, mientras que Ucrania recibe constantemente armamento y apoyo económico de la Unión Europea y los Estados Unidos. Con la visita de Joe Biden a Europa para reunirse con 9 miembros de la OTAN y las recientes declaraciones de Vladimir Putin, parece que no hay ningún interés de llegar a un acuerdo de paz. Yo soy Valeria Ríos. Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber cuánto tiempo más podrá durar la guerra, cuáles han sido las consecuencias para el mundo y para las personas directamente afectadas, y sobre todo, ¿quiénes son los que más pierden en esto? Tribu Política, tu podcast diario para entender las noticias. Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa. Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.y y @guadarríos. Gracias por escuchar. Para entender qué significa este oscuro aniversario, platicamos con Stephanie Enaro, profesora, internacionalista y experta en política exterior rusa. Stephanie, bienvenida de nuevo a Tribu Política y muchas gracias por la oportunidad para platicarnos sobre este primer año de este conflicto entre Rusia y Ucrania, el cual, recordemos, en un inicio se vislumbraba que iba a resolverse de forma rápida y hoy llegamos a un año de esto. ¿Ante qué estamos inmersos? Estamos inmersos en la posibilidad de que este podría convertirse en el primer año de la guerra y esto me resulta sumamente preocupante porque los costos los estamos pagando todos a nivel mundial. Hay 71 millones de personas que no conocían el hambre y que ahora la conocen por esta guerra. Hay 8 millones de refugiados que han tenido que dejar sus hogares para tal vez nunca más regresar. Y también las vidas que se han perdido por este conflicto. Hay 7,000 civiles que han perdido la vida por esta guerra. Hay 200,000 soldados rusos que han perdido la guerra y también 100,000 soldados ucranianos. Entonces, nadie está ganando esta guerra. Y creo que lo más importante que hay que tener presente para poder encontrar una solución es que no se puede sacrificar una visión de seguridad nacional por otra. Se tiene que llegar a un balance en donde las partes involucradas se sientan protegidas
Y para esto es bastante necesario que aparezcan nuevos líderes en el tablero internacional que sean capaces de mediar este conflicto, porque hasta ahora todos han fracasado en el intento. Y en este sentido quiero decir que fueron bastante notables los esfuerzos del presidente de Francia, Emmanuel Macron, por llevar a Putin y a Zelensky al diálogo, porque al final el resto solamente se han concentrado más en la guerra, en mandar armas, en mandar dinero, pero no en diseñar resoluciones de paz que puedan ser fructíferas para todos. En este momento, ¿cómo observas el apoyo de Occidente? ¿Es más que suficiente para que los ucranianos estén haciendo frente a los rusos? Es muy interesante porque Occidente de alguna manera se vuelve a unificar y se redefine por esta guerra. Antes, por ejemplo, la OTAN ya no tenía mucho sentido después de que la Unión Soviética se había deshecho, y ahora con esta invasión por parte de Rusia, pues vuelve a tener sentido. La OTAN y Occidente se vuelve a unir en un solo grupo. Y esto es bastante importante porque los costos de la guerra, entre ellos el aumento de la energía que se traduce en las facturas que pagamos en nuestras casas, podían haber roto a los aliados, sin embargo permanecen unidos, han pasado la prueba de fuego. Y creo que un mensaje muy importante que ejemplifica todo esto que te acabo de decir es la visita de Biden, esta visita sorpresa a Kiev, en donde en el día del presidente está junto al presidente Zelensky, y esto nos habla de un Occidente que tiene un nuevo rumbo por esta guerra cultural que se ha conformado. En el caso contrario, estimada Stephanie, ¿qué está pasando con los rusos? Sobre todo porque ellos auguraban un conflicto veloz. Rusia está jugando su regreso a la mesa de los grandes en la escena internacional. Al final, este manotazo sobre la mesa fue para decir a todos: estoy de regreso, merezco un lugar entre los grandes. Y creo que en este caso es bastante interesante notar que se han acabado con dos mitos. El primero es el mito de la superioridad militar rusa. Si realmente era lo que creíamos, esta guerra ya hubiera acabado, hubiera sido más corta, pero también el mito de que Rusia no iba a aguantar esta guerra por las sanciones económicas de Occidente. Muchos pensábamos al principio que el Producto Interno Bruto de Rusia se iba a llegar a reducir en un 11%, y hoy vemos que no, que de alguna manera ha logrado burlar estas sanciones y que se está redefiniendo, y esto nos lleva a plantearnos la posibilidad de que la arquitectura de la paz que Estados Unidos trazó después de la Segunda Guerra Mundial esté en jaque, porque esa arquitectura de la paz se basaba en interdependencia, que todos necesitáramos de todos. Hoy, si el mundo se parte en dos y ya no necesitamos todos de todos, pues entonces los conflictos se pueden elevar, porque la interdependencia es la clave de la paz. Y estamos viendo que Rusia está orientándose a una sociedad más estratégica con China, pero también a la autosuficiencia, porque en palabras del presidente Vladimir Putin ha dicho que Rusia no puede confiar en nadie más y que debe ser autosuficiente para que nadie sea capaz ni de doblegarlo ni de chantajearlo en la escena internacional. ¿Qué sucederá después del cese de esta guerra? ¿Cómo quedaría la figura de Occidente en caso de que los ucranianos se den por vencidos? Es muy interesante lo que acabas de decir, porque esta guerra definitivamente es la madre del nuevo sistema internacional. Estamos viendo que el mundo unipolar, que solamente era liderado por Estados Unidos, de alguna manera ya llegó a su fin, y empiezan a emerger otros actores relevantes como China. Entonces, en un mundo después de la guerra, veríamos que las potencias serían 2 o 3 las que definirían el rumbo del mundo y que tendrían diferentes intereses. Ahora, es muy importante notar qué significa una victoria o qué significa una guerra, porque esta guerra ha sido tan polémica que a veces cada quien ve lo que quiere ver. Y yo creo que la principal victoria para Vladimir Putin es mantener Crimea y la región del Donbass, mientras que para Ucrania de alguna manera es mantener Kiev y seguir existiendo, no renunciar a su soberanía. Entonces, en esto veríamos dos visiones encontradas del mundo y sobre todo las semillas de nuevas guerras por venir, porque hay mucho dolor y hay mucho resentimiento que se está sembrando en este momento.
¿Cómo podemos definir este conflicto conforme a lo que hemos visto en este año? ¿Es una antesala a lo que sería una guerra mundial o padecemos lo que en su momento ocurrió con la Guerra Fría? Bueno, de alguna manera sí ha sido una guerra mundial porque todo el mundo ha estado involucrado de manera directa o indirecta. En el resto del mundo, por ejemplo, en México, hemos pagado los platos rotos con la inflación, también en otros países, y vemos que la OTAN y Occidente están ayudando a Ucrania con armas, mientras que China o Irán apoyan a Rusia de manera comercial. Entonces sí es una guerra mundial porque está involucrando a dos naciones. Ahora, creo que lo importante es ver que esto no es una nueva Guerra Fría, es muy diferente en su naturaleza. En la Guerra Fría el mundo era muy fácil que pudiera ser separado en bloques, hoy no, porque estamos globalizados, estamos interconectados. Y por eso es importante notar que esta división puede llevar a una división tecnológica en donde el mundo acabe separado de esa manera. Para terminar, estimada Stephanie, ¿crees que el conflicto aún perdurará por más tiempo? No le veo un futuro próximo, desgraciadamente, porque el mundo se está concentrando más en ganar la guerra que en ganar la paz. Se envían más armas que resoluciones de paz. Tenemos que tener presente que la guerra es un asunto político que hace que los ciudadanos terminen pagando los platos rotos. Mucho se habla de la destrucción de Ucrania, del 90% de los ucranianos que ha caído desgraciadamente en una situación de pobreza, pero tampoco debemos dejar de lado a los ciudadanos rusos que se las están viendo difíciles también para conseguir comida, también para conseguir medicinas, por las decisiones de un gobierno que no representa a la mayoría y que los ciudadanos no deben ser castigados por asuntos políticos. Como bien menciona Stephanie, los ciudadanos rusos de a pie también sufren las consecuencias del conflicto que inició su gobierno. Esta semana se anunció el reclutamiento de 300,000 reservistas. Un reservista en Rusia se refiere a casi cualquier varón de entre 18 y 45 años que haya tenido aunque sea un mínimo entrenamiento militar, pero que esta no es su profesión o su oficio primario. En Rusia, el servicio militar es obligatorio para los adolescentes y se estima que hay 2 millones de reservistas que todavía no han salido al frente. El anuncio, por supuesto, ha causado fugas masivas de personas, controles migratorios más duros para evitarlas y protestas contra la guerra que han derivado en detenciones masivas. De acuerdo con la organización pacifista formada por exiliados rusos en el mundo, OEBD Info, han arrestado a 2.400 personas por protestar y la mayoría de ellas son mujeres que empatizan con sus hijos, hermanos, parejas o padres, quienes han sido llamados a combatir. Vamos a una pausa y regresamos con el lado más humano de esta situación. Estamos de regreso con el fotoperiodista Víctor Fernando Gabler, quien estuvo en Ucrania documentando el conflicto. Víctor, bienvenido a Tribu Política y muchas gracias por participar con nosotros en este episodio sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, el cual tuviste la oportunidad de cubrir como fotoperiodista. Platícanos un poco cómo fue esa experiencia. Pues en primera siempre he tenido como ganas o la iniciativa de cubrir este tipo de cosas, conflictos y noticias de trascendencia. Ya ahora en los periódicos o en los medios nacionales ya es como muy, muy difícil hacer eso. Entonces, ahora que tengo la oportunidad más bien estaba desempleado o trabajando por mi cuenta, pues aventurarme a cubrir algo distinto. Y desde que empecé a ver las imágenes y a saber cómo estaba el conflicto, yo dije, tengo que estar ahí, ¿no? Entonces fue como una necesidad, más que ganas, era una necesidad, sentía de yo pertenecer y contar esa historia. Entonces, en cuanto empezó el conflicto, empecé a planear el viaje, total que no se dio por temas de salud, se complicó un poco, entonces llegué un mes y medio después de lo planeado y pues ya todo estaba un poquito más adelantado, ¿no? Todo había cambiado un poco. Y entonces, pues, ir buscando hacia dónde moverme. A veces no tenía ni siquiera idea de dónde moverme o hacia dónde ir, pero todo fue fluyendo. Hay de todo, ¿no? Dependiendo la zona en donde estés. Por ejemplo, yo estuve en varias ciudades. Entré primero por Lviv
o Leópolis, cercano a la frontera con Polonia. Pues ahí de repente había un poco de conflicto o a veces estaba un poco candente el asunto, ¿no? Yo por ahí entré, fui agarrando mi camino hacia Kiev, donde aunque estaba un poquito, yo cuando llegué ya un poquito normal, de repente sí nos tocó algunos atentados y pues mi mayor experiencia fue en Kharkiv. Ahí fue donde pues viví como un poquito más lo que es la guerra, ¿no? Los bombardeos, la gente viviendo abajo del metro, aunque también la gente haciendo su vida muy normal y eso era como un poquito pues extraño, ¿no? A veces de repente no parecía que fuera una guerra porque caían los misiles, o sea, varios al día y la gente como si nada, o sea, haciendo ejercicio, andando en bici y los misiles a un lado, ¿no? Era como un poco indescriptible o increíble. ¿Cómo fue que empezaste a tejer estas redes para buscar los conflictos o las zonas que resultaron afectadas en los bombardeos? Pues eso, tejer redes, de repente veía que ya había un reportero, algunos que conocía, unos que no, pero les escribía, que me dieran un poquito el panorama, obviamente ver noticias, leyendo, y pues tú estás ahí viendo cómo se van moviendo las cosas, a veces erras en muchas decisiones, o ya vas a tal ciudad y ya se movió, ya no hay nada, y puedes ir buscando, y como obviamente yo no iba con Fixer o con alguien que me guiara, era muy complicado, o sea, hacer esos contactos o llegar a la zona, ¿no? O a veces llegar a la zona y que te dieran acceso porque pues tú no ibas como con alguien, ¿no? Que te metiera a la zona de conflicto. Anduve unos días con un equipo de una reportera española y un camarógrafo argentino. Con ellos traíamos un conductor. Obviamente los conductores eran gente que se había quedado sin empleo y pues que no eran fixer o periodistas, ¿no? Entonces ellos nos movían y pues era ir como buscando el humo, ¿no? Ahí hay humo, íbamos a la zona y pues bajo nuestro propio riesgo, ¿no? Porque todavía era zona roja que podía pasar algo, ¿no? O caer otro misil o dar un impacto. Entonces así era como uno se movía. Obviamente nos quedábamos en hoteles cercanos pues, a la zona de conflicto, pero pues, un poquito también como alejados, ¿no? Para evitar como el riesgo, aunque el riesgo pues siempre está latente, ¿no? O sea, cuando salías a la calle y veías bombas que había caído en un carro, en una escuela, obviamente nadie estaba seguro. ¿Cómo fue para ti estar frente a personas que lo perdieron todo en un instante y tratar de capturar ese sentir? Me imagino que tenías sentimientos encontrados con lo que veías en las zonas de conflicto. Para empezar, soy alguien con cámara que tiene pasión por la fotografía y por estar en el momento. He dado todo y deseo estar en todos esos momentos. No sé por qué, me llena de adrenalina. No quiero que nadie me cuente las cosas y las quiero vivir. Por eso es que me aventuro a hacer esas cosas. Y pues a veces cuando hay miedo hay que romper esos miedos y es lo que me impulsó en esta ocasión, ¿no? Hubo muchas trabas y yo no quería estar ahí en momentos, pero a la vez el deseo era fuerte, ¿no? Y el ya estar ahí también es duro, ¿no? Porque a veces estás en el lugar y pues la gente obviamente son seres humanos, ¿no? Estás viendo cómo sufren y aunque estés ahí a veces no juegas tu función, ¿no? Hay veces que yo ni siquiera levantaba la cámara para hacer una foto de tan desgarrador o tanto sentimiento que me daba, ¿no? La escena. Sí es algo fuerte y delicado. ¿Cómo podrías definir la palabra guerra después de que viviste esta experiencia? Pues la definición de guerra es un poco complicado, ¿no? Y depende desde el punto pues, en que lo mires. Yo en realidad pues, la palabra guerra lo veo absurdo, no, no debería de existir, porque al final de cuentas son intereses económicos, políticos, y pues los que pagan son pues, los civiles, ¿no? Niños, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aunque he retratado estos asuntos y quisiera seguir retratando, pues no estoy como a favor de ello. Para terminar, estimado Víctor, ¿hay alguna escena con la que te hayas quedado marcado? No, pues demasiadas escenas. O sea, ver ancianos o enfermos o niños que están llorando o sufriendo porque les cayó una bomba en su casa o no saber qué hacer. O sea, eso es desgarrador, más que ver muerte o cómo caen misiles. Más que nada, pues a mí lo que me desgarra es eso, ¿no? El lado humano y
pues no saber ni cómo ayudarlos, ¿no? Porque estás ahí y de repente, te digo, no quieres agarrarle la cámara y prefieres ayudarlos con lo poquito que puedas, ¿no? Con cualquier pequeña acción. Entonces es algo complicado, pero de repente tienes que tomar tu papel y pues tu papel es contar la historia, ¿no? En realidad me siento muy satisfecho con lo que hice. Fue una apuesta, pues sí, personal, porque tú te dedicas a lo mismo y no cualquiera tenemos la oportunidad de poder estar en esos escenarios. Había muchísima gente de todo el mundo, muchísimos periodistas. Pues no sé si lo mío tal vez pudo aportar mucho, pero yo me siento muy a gusto a nivel profesional de lo que pude lograr, vivir, ver y capturar, ¿no? Y pues poder contar un poco de lo que yo viví y de lo que se vive allá en Ucrania. Si yo no me dedicaría al periodismo o a la fotografía, pues júralo que creo que no me gustaría estar en ningún escenario de esos, ni trataría de estar, ¿no? No me iría a la guerra o no me iría a meter a un hospital o a ser un asesinado. Pero con la cámara es como otra dimensión, ¿no? Entonces quieres estar ahí, aunque te dé miedo, aunque, no sé, pasen muchas cosas por tu mente. La verdad es que uno quiere estar ahí. No sé explicarte por qué razón, pero pues no sé, es como adrenalina pura, ¿no? Y aparte un compromiso pues, social, ¿no? Que ahora ya tal vez no se ve así, pero el periodismo es un compromiso social, ¿no? De informar. Este jueves, en la Asamblea General de la ONU, hubo un llamado conjunto a la paz y a que Rusia se retire del territorio ucraniano. Pero como en otras ocasiones, estas resoluciones que condenan las acciones rusas no son vinculantes. Ahora el conflicto se enfrenta a un escenario geopolítico distinto al que estábamos hace un año. Por ejemplo, la Unión Europea ya casi logra dejar de depender del gas ruso, a pesar de que a finales de 2021 el 40% del gas que consumía venía de este país. Esto debido a una combinación de factores que incluyen aumentar los precios del consumidor del gas con la intención de generar ahorro, almacenar el combustible que entra en el verano, que justo es cuando menos se usa, aumentar el flujo de proveedores tan cercanos como Noruega o tan lejanos como Australia, e incluso la suerte de que este invierno fuera más cálido que otros. Pero el conflicto también ha provocado que Noruega y Suecia, que durante años estuvieron dudando, ahora se suban al barco de la OTAN, una organización que ha vuelto a cobrar relevancia tras la tan cuestionada invasión a Irak. Aunque países de América Latina y África han decidido mantenerse al margen o tener posturas tímidas, la amenaza nuclear sin duda es grave y preocupante para todos, pues el 14 de febrero Noruega reportó que Rusia comenzó a movilizar buques con cargamento nuclear por el mar Báltico, y apenas esta semana Vladimir Putin canceló el tratado New START, que controla la cantidad de cabezas nucleares que tanto Estados Unidos como Rusia pueden poseer. Esto incluye un sistema de verificación mutuo para asegurarse de que ese número se cumple. Por ahora, los mandatarios de Estados Unidos, Italia, Francia y España en días recientes fueron personalmente a Ucrania a refrendar el apoyo a Volodymyr Zelensky. Por lo que sí, como ya apuntaba Stephanie hace unos minutos, la guerra parece no tener una conclusión pronta. Si quieres conocer más del tema, te recomendamos la columna de Stephanie en El Economista llamada Un año de la guerra en Ucrania, y puedes volver a escuchar nuestro episodio Ucrania y Rusia, censura en redes. Te dejamos el link en la descripción. Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret. Tribu Política. Audiocentro.